Muy buenas amigos, hoy vamos a comparar la situación de Ucrania con la de Taiwán para ver si podría pasar lo mismo. Y para ello hemos regresado a esta localidad de las afueras de Changsha en la que ya estuvimos cuando Baby todavía no había nacido. Ayer nos hizo un tiempo mucho más agradable, pero hoy hay bastante más gente porque es sábado. Mirad, este señor tiene una olla a cañón de palomitas. Ya os enseñamos el invento hace unos cuantos años en el pueblo de Lele. Es prácticamente un fósil viviente de la primera revolución industrial. Algunos dicen que vino de Inglaterra. Y no solo se usa con el maíz, también con el arroz, como en este caso. Ya sabemos que hay muchísimas diferencias entre la situación de Ucrania y Taiwán, pero muchos están haciendo comparaciones, algunos aseguran que les espera el mismo destino, y creemos que es un tema que merece ser analizado desde diferentes puntos de vista, incluyendo la perspectiva dominante en este país, con la que no tenemos por qué estar de acuerdo al 100%. Fijaos, aquí hay un grupo de moteros. En China las motos son muy populares, pero esto es diferente, porque no las usan para trabajar o para desplazarse, sino para disfrutar. Y yo creo que es algo relativamente nuevo, pero en auge. Justo después de publicar nuestro último vídeo, salió una noticia de unos aviones chinos sobrevolando Taiwán, como si aquí también fuesen a la guerra, aunque Lele y yo no creemos que haya ese riesgo. Hace unos meses ya os explicamos que la zona de identificación aérea de Taiwán se adentra en la China continental, apenas tiene reconocimiento y los aviones chinos no sobrevuelan la isla. O sea, los taiwaneses no los ven pasando por encima de sus cabezas, ni mucho menos. Además, esto no ocurre porque sí, a veces es en respuesta a que Taiwán le compra armamento a los Estados Unidos o a que aloja a sus soldados, como en la última crisis. Es más, hoy por la mañana la red social china Weibo estaba ardiendo por la presencia de un destructor y un avión de reconocimiento de los Estados Unidos en el estrecho de Taiwán. ¿Imagináis cómo sería la reacción si China pasease sus juguetes de guerra tan cerca de las costas estadounidenses? Pero en realidad estos tanteos entre las dos potencias no son nada nuevo, se podría decir que casi forma parte de la normalidad en los últimos años. A lo mejor algunos diréis, Taiwán tiene derecho a comprar armas o solicitar protección de quien sea, vale, pero quien se las da es el imperio de los Estados Unidos, cuyas bases militares en esta parte del mundo apuntan a China. Y no nos vamos a meter en sus invasiones y bombardeos por todo el mundo porque se nos va el vídeo. Es más, Taiwán, oficialmente la República de China, existe en gran parte por el apoyo que le dieron los Estados Unidos después de que los nacionalistas chinos perdiesen la guerra civil e incluso se plantearon atacar la China continental con bombas nucleares. Entonces los Estados Unidos consideraban a Taiwán un portaaviones insumergible frente a China, la defendieron aunque no tenía nada de democrático y hoy en día siguen teniendo mucha influencia en su política. Por ejemplo, yo no sé hasta qué punto es cierto, pero aquí no pocos piensan que el partido que gobierna en Taiwán en estos momentos, mucho más orientado a la independencia, lo hace en buena parte por el apoyo del país norteamericano. En el caso de Ucrania, yo entiendo que una parte de la población estuviese cansada de vivir en un país bajo la influencia de Rusia, pero luego vino la revolución, aunque algunos la consideran un golpe de estado, con la participación violenta de ciertas facciones cuanto menos cuestionables, y yo creo que las potencias occidentales podían haber hecho gala de sus principios y actuado con cautela, porque el resultado de aquello no casaba precisamente con su ideal de democracia. Tras la revolución se vivió mucha rusofobia, hasta cierto punto comprensible, pero también discriminación y crímenes horrendos. Pero parece que la Unión Europea y los Estados Unidos preferían eso antes que un país dependiente de Rusia. Y nos guste o no, yo creo que hay que reconocer que a veces las potencias occidentales se hacen un lío con lo que se supone que defienden y en más de una ocasión se les acaban notando otros intereses que tienen más que ver con el control de los recursos, por ejemplo. Por supuesto, China también tiene esas necesidades materiales y no es el país de la piruleta ni de lejos. A mí personalmente no me gusta nada que se aplique la pena de muerte y creo que la sanidad pública y las pensiones son muy endebles. También pienso que hay mucho que avanzar en cuanto a la construcción del Estado de Derecho, pero ¿sabéis qué? China lleva décadas sin invadir a otros países, es un hecho. China no es un país intervencionista y es algo que se
se nota en esta crisis, con un apoyo entre comillas a Rusia que no es lo que muchos imaginaban. Claro que no van a sancionar a Rusia como la Unión Europea o los Estados Unidos, pero es que los rusos no les han hecho nada a los chinos, aunque la portavoz del gobierno chino ya ha dicho que no van a ayudar a Putin con armas, y a menos que esto desemboque en la Tercera Guerra Mundial, cosa que tampoco podemos descartar tajantemente porque algunos parece que están con ganas, China de ninguna manera va a enviar tropas a Ucrania. Tampoco estamos diciendo que Rusia sea una santa. Nosotros no aprobamos lo que está haciendo en Ucrania en esos momentos. Pero la verdad es que muchos chinos entienden muy bien su lógica, porque saben lo que supone ser considerado un país enemigo por los Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que aquí están pidiendo lo mismo para Taiwán? No, aparte de los 4 ultranacionalistas de siempre y de las bromas que os mostramos en el último vídeo, no se está exigiendo nada parecido. En primer lugar, porque en Taiwán no hay un problema de xenofobia. Su gobierno, por mucho que no les guste a algunos aquí, trata bien a los que se consideran chinos y apuestan por la reunificación. A lo mejor en algunos contextos tienes que tener cuidado, no pasarte de bocazas, pero no existe ese grado de tensiones por motivos étnicos. Porque de hecho, tanto en Taiwán como en la China continental, la gran mayoría de la población son Han. En la China continental, pese a las historietas que os cuentan algunos, las minorías han podido tener más hijos, estaban exentas de la política del hijo único, y los Han constituyen el 91% de la población, mientras que en Taiwán superan el 95%. Además, también hay muchos taiwaneses en China continental, unos 156.000 de acuerdo con el último censo. Hoy Lele apenas está hablando porque estos temas no le interesan demasiado, son más bien cosa mía. Pero es que es algo de lo que está hablando todo el país en estos momentos. En China continental tenemos unos cuantos taiwaneses muy famosos, están todo el rato en los medios de comunicación y lo mismo, si no van por ahí gritando ¡Viva Taiwán independiente!, no pasa nada. La reacción suele ser de respeto e incluso admiración, aunque quizás ya no tanta porque aquí ya hay algunas ciudades con un nivel de desarrollo similar. Es decir, aunque los ucranianos y los rusos también comparten raíces muy importantes, me da la impresión de que entre ellos se ha formado una brecha identitaria más profunda. En China continental y Taiwán no solo comparten el mismo idioma oficial, sino que además se entienden mucho más de lo que parece desde fuera. Otra ventaja que tiene este conflicto frente al de Rusia y Ucrania es que aquí las potencias occidentales tienen mucho más que perder económicamente. A ver, Ucrania es toda una potencia agrícola, pero en estos momentos, ya veremos si llega el apocalipsis, no es un sector prioritario. Mientras que en China continental y Taiwán está la fábrica del mundo. Aquí producen muchas empresas de Europa y América, y si ya han tenido problemas de suministro con el COVID, imaginad con una guerra. O sea, con la situación de Ucrania se podrían encarecer el gas y ciertas materias primas, aunque también podría llegar a haber ramificaciones importantes, pero si hay una guerra aquí no solo se van a encarecer las cosas, sino que va a faltar de todo a un nivel difícil de imaginar. O sea, el mayor seguro que tiene esta zona frente a los conflictos son sus relaciones económicas con el resto del mundo. Y aunque cuando era algo más joven no me hacía ninguna gracia, también hay que reconocer que es mérito de la globalización, porque cuanto más interdependientes son las grandes potencias, menos probable es que se declaren la guerra. Si Estados Unidos ataca a China directa o indirectamente, con todas las empresas que tienen aquí, es como pegarse un tiro en el pie. Y si ocurre al contrario, sería exactamente lo mismo. Si finalmente se da la tan anunciada invasión de Taiwán, las pérdidas económicas a nivel global serían bestiales, porque entonces sí que muchas empresas extranjeras se irían de este país, dejarían de producir aquí, en parte por las sanciones que les caerían de no ser así. Y ni siquiera estamos imaginando un conflicto a gran escala. Aunque la invasión durase solo 2 días y no tuviese apenas víctimas, sus implicaciones serían gravísimas. Afortunadamente, las probabilidades de que eso ocurra son más bien bajas, en parte porque, como hemos dicho al comienzo, las tensiones con Taiwán se remontan a mucho más tiempo atrás. Y sé que esto puede sonar un poco contradictorio, pero es que ya acumulan muchas décadas en esa especie de equilibrio tenso. Ahora mismo, desde China continental se ofrecen muchas ventajas a los taiwaneses para que vengan a probar suerte. Sería muy absurdo pasar directamente a la invasión después de haber gastado tanto dinero en eso. Para que la cosa explote como en Ucrania, antes deberíamos ver muestras de odio en ambos territorios, pero esto es algo que simplemente no ocurre y por lo que deberíamos estar contentos. Luego está la cuestión de la pandemia. Tanto Taiwán como la China continental tienen muy controlado al virus, pero en febrero de 2020 Taiwán cerró los llamados 3 enlaces, es decir, los viajes, el comercio y la correspondencia entre ciertos puntos de los 2 territorios. Hay que tener en cuenta que algunas de las islas de
de Taiwán están prácticamente en la costa de la China continental. Por ejemplo, Kinmen o Kinmen se encuentra a menos de 3 kilómetros. Desde aquí no es la primera vez que piden reanudar esos movimientos, que requerían unos trámites muy flexibles y ayudan a mantener las relaciones. Y de momento están a la espera, pero nosotros creemos que es muy importante porque no olvidemos que también hay familias separadas por el estrecho. Lele y yo ya os hemos contado en otras ocasiones que en principio el plan de Pekín es a largo plazo y consiste en convencer a los taiwaneses de que están mejor juntos, pero a corto plazo no quieren que los Estados Unidos aumenten su apoyo o su presencia militar porque supondría apuntar a China desde muy cerca. Yo creo que el país norteamericano tampoco se quedaría de brazos cruzados si le pusiesen una base militar china tan cerca de una de sus zonas más pobladas, pero por lo demás pienso que los términos de la reunificación a largo plazo son más que negociables y pueden pasar por diferentes fórmulas de asociación manteniendo gran parte de su autonomía. A lo mejor hasta se podría conseguir cierta participación de los partidos políticos históricos de Taiwán en la China continental. Si eso se hiciese bajo la garantía de no ceder a los intereses imperialistas de los Estados Unidos, no creo que a muchos chinos les sonase como una locura. Yo creo que desde aquí a menudo no se quiere cambiar el sistema político porque saben que dejaría muchos agujeros por los que se colarían esos intereses. Al mismo tiempo, China continental y Taiwán están observando con mucha atención lo que pasa en Ucrania, y también es posible que algunos de sus líderes se vuelvan más moderados. Lo que se está viendo es que los movimientos bruscos de un bando a otro no funcionan. Ucrania podía haber sido un enlace entre Rusia y la Unión Europea, incluso entre China y los Estados Unidos, porque es una de las fronteras entre Oriente y Occidente. Podían haberse beneficiado mucho de convertirse en un puente entre ambos mundos, pero al final han podido las tensiones y la falta de diálogo entre ambas partes. A Rusia le van a caer unas sanciones tremendas. China ha perdido bastante con la brecha que se ha formado en Eurasia porque tenía proyectos de infraestructura muy importantes para conectarla. Pese a todo, me da la sensación de que los Estados Unidos podrían salir ganando no solo por la formación de esa brecha, sino porque ahora tienen a una Europa todavía más dependiente de ellos y nuevos países queriendo entrar en la OTAN. Habrá que ver si a todo esto no le siguen más sanciones contra China por no oponerse a Rusia de manera más tajante. Y no descartaría que aumenten las provocaciones por parte de los Estados Unidos en Taiwán o el Mar del Sur, pero no nos da la sensación de que Pekín vaya a lanzarse a una invasión. Esperamos no equivocarnos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!